A ver, ahora sí. No había llegado el switch hasta donde debe llegar. Bueno, pero ya me oyeron, ¿verdad? Los que están aquí localmente ya oyeron que les digo que es un tiempo de alegría venir a la casa del Señor, porque el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bueno, estamos en la carta a los Gálatas. Creo que hemos aprendido mucho. ¿Usted lo cree? Siempre aprendemos. Una de las preocupaciones del apóstol Pablo cuando escribió esta carta a los hermanos de Galacia era, primero, que no se dejaran engañar, que no se dejaran torcer de la verdad. Luego, que aprendieran a convivir y a relacionarse en amor. Y tercero, que se mantuvieran fieles a lo aprendido. Yo creo que esos consejos para nosotros son muy válidos en este tiempo y en este momento. Hemos llegado ya en los últimos estudios, hemos estado, gracias hermano, gracias. Hemos estado, hace 2 miércoles, hablamos en este mismo capítulo de las obras de la carne. Luego regresamos al capítulo 4 y vimos la analogía que hace el apóstol Pablo de la comparación entre la descendencia en libertad y la descendencia en esclavitud. Y ya lo explicamos bien. Entonces ahora, regresando al capítulo 5, vamos a ir a los versículos 22 del capítulo 5. Y dice esto, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, habla de relación, la importancia que tiene la buena relación entre los hermanos. En este pasaje que hemos leído hoy, es muy importante que nos demos cuenta que habla de frutos, pero ese fruto que describe ahí no son un producto del creyente, sino es el Espíritu Santo de Dios a través del cristiano. O sea, es el que nos motiva, es el que nos da el tener frutos. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos, eso lo tenemos en el capítulo 15 de Juan, cuando Él les dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que permanece ligada conmigo va a dar fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y luego, cuando el apóstol Pablo habla de los ministros, dice, el mismo Señor dijo también, por sus frutos los conoceréis. Entonces, la Biblia le da mucha importancia a los frutos del creyente. La única forma de dar fruto es estar ligado al tronco, a la savia, a la raíz. Un árbol desarraigado no da frutos. Entonces, en un sentido exacto, estricto de esta palabra, dar frutos va a ser posible para nosotros solamente si estamos pegados, ligados a Cristo Jesús. Entonces, aquí hay 9 frutos que están listados. Los vamos a dividir en 3 categorías. Fíjese bien, 3 categorías. A ver, ponga su manita ahí, 3 categorías. Eso, para que vaya fijando. Las 3 primeras virtudes o frutos de los que habla aquí, esos
esos operan en nuestro ser, en nuestra mente, pero son lo que Dios hace, lo que Dios nos ha dado. Cuando venimos a Cristo, ¿qué nos da? Pone de su amor en nosotros, ¿verdad? Pone de su paz en nosotros. Y cambia nuestro lamento en baile. Nos da alegría de vivir. Entonces, estos tres frutos son muy importantes. Esto es lo que Dios nos da a nosotros. En el segundo grupo vamos a ver lo que nosotros damos a los hermanos. Y en el tercer grupo vamos a ver el carácter que el Espíritu Santo forma en nosotros. Entonces, hablemos primero del amor, que es el fruto primario. Aquí aparece como el fundamento de todos los demás frutos. ¿Por qué? Porque el amor es la esencia de Dios. Dice el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 8, dice que Dios es amor. Y también dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Luego, el mismo Juan, cuando escribe el Evangelio en el capítulo 3, 16, yo creo que ustedes saben de memoria. A ver, ¿cuántos saben Juan 3, 16? A ver, quiero ver la mano levantada de los que ya lo saben. Bueno, los que no lo saben van a aprender ahora. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para mí ese es el amor extremo, porque nosotros conocemos muchos ángulos del amor. Hasta cierto punto podemos sacrificarnos en favor de otros, pero el amor de Dios dio a su Hijo unigénito. Entonces, ese amor no es un amor superficial como los amores que nosotros conocemos. No, Él envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir por los pecados de todos nosotros. Ese amor es el que nos es ministrado por su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace dar ese fruto de amor. De modo que cuando nosotros amamos a los hermanos, amamos a la gente, no es el amor interesado que todo el mundo tiene. La carne tiene un amor interesado, te quiero, te amo por lo que me das, y hay amores temporales y luego se enfrían y se van. El amor de Dios es permanente, el amor de Dios en nosotros debe ser permanente. Amamos por siempre y para siempre. Entonces, quiero que entendamos bien para comenzar, porque estos tres frutos primarios son la base de los que vienen después. El siguiente que menciona aquí el apóstol Pablo es, después del amor, gozo. El que ama vive alegre, ¿verdad? ¿Han visto ustedes amores amargados? El que ama vive alegre, vive gozoso. Gozoso, entonces, es un amor profundo, permanente, para aquellos que hemos conocido a Cristo y vivimos en Cristo. El Señor les dijo a sus discípulos, para que mi gozo sea cumplido en vosotros. Entonces Jesús vino a gozarse de la redención que hizo. Claro, sufrió, pasó todo ese proceso tan duro, pero su gozo fue completo el día que la obra fue consumada. Y ese gozo, le dijo al Señor, ese gozo es el que yo quiero que ustedes tengan. ¿Cuál es el gozo que tiene el creyente? De haber sido salvo, perdonado, redimido y de haber cambiado su vida. ¿Por qué? Porque, pues, la condición de vida que teníamos muchos antes de venir a Cristo era de afán, era de dolor, era de tristeza, era de resentimientos, era de ataduras. Cuando venimos a Cristo, vivimos en libertad en Cristo para
dejar que Cristo obre a través de nosotros y eso cambia nuestra vida. ¿Cuántos son alegres por haber sido salvos? Mire, el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso les decía Nehemías cuando estaban reconstruyendo los muros y el pueblo se puso a llorar, los reunió en un campo y cuando el sacerdote Esdras empezó a leerles la palabra, empezaron a darse cuenta, como dice, todo lo que habían perdido, a lamentarse y a llorar por nuestra torpeza, por nuestra indiferencia, por nuestra ignorancia, por todo nos hemos perdido. Y el Señor dice, ya no lloren más, ya no lloren más. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ustedes no son débiles. Ellos se consideraban débiles porque los enemigos que querían destruir, que no se edificaron los muros, eran muchos. Y ellos no se aflijan. La fortaleza que nosotros tenemos es el gozo de vivir para el Señor. Bueno, ese es el gozo. Entonces tenemos amor. Del amor se deriva el gozo. Y el tercero en este grupo es la paz. La paz del creyente no depende de las circunstancias porque descansa en el control soberano del Señor. El Señor les dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y luego les dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Aquí la gente se abana por una vivienda perecedera, que le pueden aparecer termitas, que se la puede botar un huracán, que la puede llevar el viento. Pero la casa en los cielos, de esa que el Señor nos prometió, esa nadie la derriba. Bueno, entonces Él les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, yo os la doy. ¿Cuál es la paz que el mundo hace? Las naciones hablen de la coexistencia pacífica. Estados Unidos le dice a Rusia, tengo una bomba atómica que puede destruir. Y le dice, yo tengo una más grande, le dice el otro. Pero ni tú la tiras ni yo tampoco. Esa es una paz condicionada, ¿verdad? Si tú no me golpeas, yo no te golpeo. El mundo hace la paz de conveniencias. Y hasta hay un refrán muy mexicano que ustedes habrán oído, hay que llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Pero esa es la paz del mundo. Es una paz superficial, de conveniencia. Pero la paz que el Señor nos da, esa paz reside adentro. Y esa paz no nos perturba aunque las tempestades estén allí. Hoy vivimos tiempos en los que toda la gente vive en temor, que no sabemos qué va a pasar, que mire lo que está pasando, pero nosotros tenemos dependencia del Todopoderoso y eso debe darnos paz, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos eso, porque la paz del Evangelio es una paz de quietud, de reposo, sin importar las circunstancias que puedan estar pasando. Dice el apóstol Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Filipenses 4:7, si nos ayudan allí. Ese es el texto que dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Eso, entonces, esa es la paz. Ahora, ¿qué nos da Dios entonces a través de su Espíritu Santo? Reafirmemos el primer grupo de los frutos. Nos da primero amor, nos da gozo, nos da paz. Y yo pregunto ahora, hermano, ¿cuánto tienes de eso? ¿Cuánto tienes de eso? Mire, ¿quién te da eso? El dinero no te lo da. Los políticos no te lo dan. No.
El gozo, la paz, el amor verdadero, genuino, solo Dios te lo da. Eso es lo que Dios nos ha dado. Nos dio a su Hijo unigénito, con Él vino el gozo, la alegría de cambiar nuestra vida y nos da la paz y la tranquilidad de que Él está en control de todo. Esa es la base para lo que viene ahora. Ahora vamos con el segundo grupo. Dije que eran 3 grupos, ¿no? 3 grupos de 3. ¿Cuántos llevamos en el primer grupo? 3. ¿Se recuerda de ellos? A ver, ¿quién me los dice? A ver, por allá atrás, díganme. Amor, gozo y paz. No los olviden. Vamos con el segundo grupo. El segundo grupo. Este se enfoca en las virtudes, en la forma de relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Este grupo tiene como punto de partida el primer grupo, por supuesto, ¿verdad? Entonces ahora, el amor, gozo y paz. Ahora venimos con que tenemos paciencia. Paciencia. Eso, ¿a quién se le tiene paciencia? ¿A quién? A la gente que te provoca, a la gente que no hace las cosas como quieres. Y algunos dicen como el Chavo del Ocho, es que no me tienen paciencia. La paciencia tiene 2 manifestaciones. Una es, como por ejemplo cuando el salmista dice, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. O sea, es la espera paciente, el esperar. El otro ángulo de la paciencia es cuando te provocan, cuando te causan malestar, ¿cómo reaccionas? Bueno, el apóstol Pablo dice, fortaleceos con poder, con paciencia, ¿verdad? En 1 Corintios 1:11 dice. Y luego en Colosenses 3:12 dice, vestíos a una nueva vestidura, vestíos de entrañable misericordia. O sea que no está hablando de una vestidura física, ¿verdad? Algunos grupos religiosos adoptan cierta forma de vestirse. Usted vístase como se sienta decente y bien, porque la vestidura de la que habla aquí es una vestidura interna, es una vestidura del corazón. Entonces, fortalecidos con poder, con paciencia, vestidos de entrañable misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a abrigar sentimientos de venganza. Porque, ¿qué dice la carne cuando te hacen algo malo? ¿Tu carne qué dice? A mí el que me hace me la paga. Ya me van a conocer, dice. ¿Ah? Ya van a saber quién soy. Estas expresiones las han oído ustedes muchas veces. El que me la hace me la paga. Ya me van a conocer. Van a saber quién soy. Bueno, la paciencia entonces no abriga sentimientos de venganza, del desquite, ¿no? Te voy a desquitar. Y aun cuando uno haya recibido malos tratos, es difícil tener paciencia con la gente que te trata mal, ¿no? Porque hay mucha gente abusadora, hay gente grosera, hay gente abusiva. Bueno, es en el mundo. En Cristo ya no hay de esos. Aquí ya no tenemos de esos, ¿verdad? No, gracias a Dios. Bueno, pero con esa gente uno tiene que tener paciencia. De vez en cuando puede haber algún hermano ahí un poco rudo. Téngale paciencia. Téngale paciencia. Bueno, entonces tenemos el primer fruto del segundo grupo. En el orden que están narrados sería el cuarto, ¿verdad? Pero divididos en grupos, en el segundo grupo tenemos paciencia. Y luego a él le sigue la benignidad. ¿Qué es benignidad? Bueno, es la bondad en acción, la benevolencia.
Es lo que Dios mostró al hombre, porque nosotros éramos indignos. La benignidad, la bondad, no siempre tiene que ser para la gente que lo merece. Porque siempre le andamos buscando méritos a la gente para hacer algo por ellos, ¿no? La benignidad de Dios se mostró con nosotros, no porque tuviéramos algún mérito, no. Si fue una expresión de bondad y de amor. Entonces, si Dios es benigno y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿cómo debemos ser nosotros? ¿Malignos? Benignos también, ¿verdad? Nosotros somos pecadores. Así nos amó el Señor. Su benignidad nos alcanzó y nos redimió. Entonces, esa misma virtud tenemos que mostrarla a nosotros para con los pecadores. Claro, nosotros no podemos perdonar sus pecados, pero sí podemos amarlos y declararles la verdad de Dios para que sean perdonados. Bueno, el segundo grupo de este segundo grupo, la segunda virtud, el segundo fruto de este segundo grupo es bondad. Bondad. Sería el quinto fruto en el orden que los menciona Pablo. ¿Qué es bondad? Podemos aplicarlo en dos formas, dos maneras. La primera es ser una persona buena, justa, honesta, correcta, servicial. Es una persona buena. ¿Cómo calificamos a una persona justa, correcta? Como buena. Es buena persona. Usted ha oído, esa es buena persona. Ese es un ángulo de la bondad. Y el otro ángulo es como una acción que se extiende en favor de otros. Para hacerles bien, aunque no lo merezcan. Volvemos al punto aquí de que no merecíamos nada de parte de Dios y que su bondad nos alcanzó. Entonces, la bondad, si en nuestro corazón hay un fruto que se llama bondad y que no es de nosotros, sino que es producido por el Espíritu Santo que está en nosotros, porque carnalmente nunca podríamos producir un fruto así. Entonces, esa bondad se va a mostrar en nuestras relaciones con otras personas y se va a mostrar en lo que somos, en el carácter de lo que somos. Bueno, entonces tenemos paciencia, benignidad y bondad. Este es el tercer grupo. Esto nos habla de las relaciones con otras personas. ¿A quién le vamos a tener paciencia? A la gente. ¿Con quiénes vamos a ser bondadosos? Con la gente. Entonces, benignos es compasivos, comprensivos de la gente. Es muy fácil a veces criticar a las personas por cuando hacen las cosas que a uno no le gustan. Y pues críticos sobran más que animadores, ¿no? Te critican, te dicen, pero el Señor no nos llamó a ser críticos, sino a ser auxiliares, ayudadores de la gente que necesita. Entonces, cuando ves a alguien que es emproblemado, cuando alguien que tiene necesidad, cuando alguien que está en una crisis, bueno, no vamos a hacer como aquel dicho que dice, al ahorcado hay que jalarle los pies. No, hacer eso, ponerle un banquito, ponerle un banquito en los pies para que le afloje la soga. Eso quiere decir que tenemos que tener el amor de Dios en nuestro corazón para servir a otros. Bueno, ya. Por último, tenemos el otro grupo. Este habla de nuestra conducta, del creyente controlado por el Espíritu Santo. Usted ve. ¿Cómo es ideal que el creyente viva? Conducido, dirigido, guiado por el Espíritu Santo. Hemos leído, hemos estudiado que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros.
¿Cómo está ese Espíritu Santo? ¿Está oprimido, limitado o le damos expresión? Si no le damos expresión a lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros, vamos a vivir carnalmente. Pero si vivimos espiritualmente, vivir espiritualmente no es andar con la Biblia bajo el brazo, con los cielos, con los ojos puestos en el cielo y sin ver dónde se tropieza. No es llevar una coronita de luz aquí como les ponen a los santos. No. Vivir en el Espíritu es vivir en obediencia a lo que Dios dice. Y decir, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Claro que el Espíritu Santo nos habla. ¿Sabe cómo nos habla el Espíritu Santo? Decir, yo nunca he oído la voz del Espíritu Santo. No, pero tiene un monitor adentro. Y ese monitor se llama conciencia. Y cuando usted sabe que algo está errado o que alguna acción va a ser, el Espíritu Santo le redarguye. Luego es como que le encendiera la lucita María y dice, momento. Ahora, si uno dice, pues no importa, me paso la luz roja, se está exponiendo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos advierte, nos aconseja, nos redarguye. ¿Cómo es que el cristiano, cómo es que el pecador se arrepiente? No se arrepiente porque usted lo traiga de las orejas a la iglesia. No. Se arrepiente porque al oír la palabra se despiertan en la fe y el Espíritu Santo trabaja en esa vida para que se convierta. Por eso el Señor dijo que el Espíritu de verdad tenía el poder de convencer de pecado. Entonces, cuando la gente se convence de que tiene una vida pecaminosa y que necesita el perdón y se arrepiente, eso es una acción del Espíritu Santo. Después de ser creyentes, hemos entregado nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, conduce nuestros pensamientos, conduce nuestros actos de vida, con nuestras acciones y todo lo que hacemos en la vida. Entonces, por eso les digo, ahora sí, estamos hablando del carácter que produce en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, la vida controlada por el Espíritu Santo. En el último grupo, tercer grupo, de 3 frutos. Tercer grupo de 3 frutos. Antes de seguir adelante, a ver, ¿quién se aprendió el segundo grupo? ¿Quién se lo aprendió? Paciencia, benignidad, bondad. Bueno, entonces sí. Ahora sí, entonces, vamos con el tercer grupo. Pues. Vamos bien. Aquí dice fe. Hay una traducción de la Biblia, es la versión del año 95, que en lugar de fe dice fidelidad. En ciertos pasajes, la palabra fe significa también fidelidad. Entonces, la fe o la fidelidad es la cualidad que hace a una persona digna de confianza. Cuando uno habla de una tercera persona que es confiable, dice, yo doy fe. A veces te ponen a afirmar algo y doy fe. Entonces uno da fe. Entonces, aquí, cuando habla de fidelidad, está hablando de que somos personas fiables. ¿Usted cree que el creyente debe ser persona fiable? Confiable, ¿verdad? Como aquel siervo fiel que el Señor dijo en Lucas. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, el creyente, en su carácter, después de haber recibido los regalos de Dios, que ya dijimos que son amor, ¿qué más? Gozo, ¿y qué más? Paz. Bueno, eso te lo da Dios.
Después de que has aprendido a relacionarte bien con tus hermanos y con otras personas, estamos ahora hablando de el carácter que se forma en nosotros. Tenemos que ser personas confiables. La persona que es dirigida por el Espíritu Santo es una persona confiable. De manera que no van a decir de nosotros, pues yo lo conozco, pero pues a lo mejor, quién sabe. Se tiene que decir de nosotros que somos personas confiables, ¿verdad? El Señor dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos quieren lo mucho? A veces nuestra fidelidad tiene que mostrarse en cosas pequeñas. Cuando las cosas son difíciles, permanecer fiel. Cuando en la iglesia nos encargan tareas que solo a mí me dan esto. Fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré, dice el Señor. Bueno, entonces, ese es el primer fruto del tercer grupo. Carácter del creyente. El segundo, mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Se deriva de manso. Está ligado a la humildad. A la humildad. Bueno, yo les he explicado en otras ocasiones que ser manso a veces va un poco, tal vez un poco, ¿cómo dijera yo? Rústica, ruda la comparación. Pero, por ejemplo, cuando domesticamos a un potro, se vuelve manso. Pero antes de ser domesticado, pues nadie lo quería montar. Los bueyes, los novillos, son domesticados, amansados. Bueno, entonces, ¿cómo relacionamos con la vida del creyente la palabra de mansedumbre? Es obediencia, humildad. Obediencia y humildad, eso es mansedumbre. Cuando la Biblia hace referencia a personajes mansos, habla de Moisés como el más grande. Moisés, el más manso de todos los hombres, dice. Y tenía sus ratos. Lo provocaban, ¿verdad? Pero aguantó por 40 años a un pueblo rebelde, necio, de todo, ¿verdad? Los aguantó, manso. Entonces, el creyente tiene que aprender a ser humilde, humilde. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, juntó las dos cosas, de corazón. ¿Y cuál iba a ser el resultado? ¿Quién me dice el resultado de ser manso y humilde? Hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, bueno, entonces la mansedumbre es muy importante. Pero, ¿qué hay que hacer para eso? Hay que guardar la palabra. Santiago, en el capítulo 1, verso 21, dice que guardemos la palabra implantada. Ahí está bien. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¡wow! Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es un implante? Algo que viene a formar parte de tu vida. Le implantan en un hueso un platino. Después, cuando camina, la gente no sabe que tiene un implante. La palabra implantada quiere decir la palabra sembrada. Sembrada de tal manera que no se grabe, que permanezca allí. Eso es lo que quiere decir, que guardemos la palabra implantada con mansedumbre. Hermanos, por eso yo les exhorto siempre, aprendan la palabra, aprendan textos bíblicos, manténganlos en la mente, guárdenlos en su corazón, que salgan por su boca, porque cuando la palabra está en el corazón, sale por la boca.
Eso es importante, hermanos. Mire, usted no viene a la iglesia solo a oír un sermón o a que el día miércoles el pastor nos da una enseñanza. Aprenda la palabra, aprenda textos bíblicos, la palabra implantada, porque eso se le va a hacer vida. Y cuando usted se encuentre situaciones un poco difíciles, la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice esto. ¿Cuál es mi gran ejemplo? Se lo digo una vez más, ya se lo he dicho muchas veces. Jesús. Jesús cuando fue tentado por Satanás, después de haber ayunado 40 días, y llega Satanás y le dice, ¿tienes hambre, verdad? Y yo me imagino que Jesús le dijo, sí, tengo. Bueno, pero eres hijo de Dios, ¿sabes que esas piedras se vuelven pan? Jesús conocía la palabra, porque pues él había dado, ¿verdad? Él le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Sabía la respuesta, porque las tentaciones, las presiones, los engaños, a veces van a venir incluso citando la palabra de Dios, pero si nosotros conocemos la verdad, tenemos la respuesta adecuada. Bueno, entonces, la mansedumbre nos lleva a ser humildes, sencillos, manteniendo la palabra en el corazón, aprendiendo a obedecerla. El último de los frutos, oiga, póngale mucha atención a esto. Templanza. Templanza, por algo viene al final. La cola. Pero la cola nos da dirección, ¿sabe una cosa? Quítele la cola a un ave y ya no puede volar. Viene la cola. Templanza. La templanza es lo que nos da estabilidad en la vida, en las decisiones, en la conducta. Es dominio propio. En otros pasajes, como por ejemplo cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. ¿Qué quiere ser dominio propio? Es control, autocontrol. O sea que no tenemos por qué descomponernos en situaciones de miedo, de temor, sino mantener el control. En situaciones de provocación no debemos dejarnos ir, tenemos que mantener el control. La templanza entonces es el control de nuestras emociones y de nuestras decisiones. Entonces esto nos va a llevar a suprimir los impulsos carnales. ¿Cuántos reaccionan aquí carnalmente a una provocación o algo que les disgusta? ¿Verdad que se les sube? Así se les sube. Hasta en el tráfico, si se les atraviesa un violento ahí, ¡ay! Se les sube. Se sube. Bueno, la templanza nos da autocontrol. Siempre tenemos que estar controlados, estar con sobriedad, en reposo, sabiendo que para eso el Señor nos ha llamado y nos ha dado este maravilloso fruto que se llama templanza. Pero ¿cómo es posible eso? Cuando sometemos nuestra vida al poder y a la dirección del Espíritu Santo. Les decía el miércoles pasado, creo yo, que de aquel hermano que decía cuando lo provocaron, lástima que soy cristiano. No es lástima. Dicha de ser cristiano te evita muchos males. Entonces, hermanos, en conclusión por todo lo que hemos visto hoy, el versículo 23. Mansedumbre, templanza, con tales cosas no hay ley. Y luego el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Qué hemos crucificado? La carne. ¿Qué tiene la carne? Pasiones y deseos. Entonces, hermanos, lo que quiere decir esto,
cuando termina el apóstol Pablo hablando aquí de las cosas en las cuales no hay ley. A ver, pues templanza, contra tales, el 23, con templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que quiere decir? En toda la carta a los Gálatas hemos estado hablando acerca de las prohibiciones de la ley. Los legalistas que siempre querían imponer, no hagas esto, haz esto, la salvación viene complementada con esto. Entonces, cuando tenemos los frutos del Espíritu en nosotros, nadie nos obliga. Nadie te obliga. Si vas a poner un zipper en tu boca antes de proferir palabras, nadie te obliga. Si tu carne te lo dice, le vas a dar rienda suelta a tu boca. Pero si el Espíritu Santo de Dios actúa en tu vida, vas a refrenar tu lengua. Y así en todos los actos de la vida. Entonces, no se necesita que nadie te obligue a actuar de una manera determinada, porque el Espíritu Santo de Dios que mora en ti te da dirección. Por eso es que no hay ley. La ley te obliga, la ley te dice, no hagas, no toques, no digas, no vayas. La gracia del Señor te dice, actúa como el Espíritu Santo de Dios te dirija. ¿Usted ve la gran diferencia? Entonces, ¿qué hace la gran transformación en la vida del creyente? No es haber venido a la iglesia, un día levantar su mano y yo acepto a Cristo. No, es dejar que el Espíritu Santo conduzca y guíe tu vida, transforme todo tu ser. Eso es lo que le da victoria al creyente. Entonces, explica bien el apóstol Pablo, hay dos luchas dentro del creyente. Una es la carne, que persiste en estar viva, pero dice que en Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿a quién debemos nosotros mortificar? Al Espíritu Santo que nos ha sido dado para conducir nuestra vida. Nos quedamos aquí por hoy y todavía tenemos en el capítulo 6 algunas cosas importantes que el apóstol Pablo nos tiene que decir en el capítulo 6 para el próximo miércoles con el favor de Dios. ¿Hay preguntas?